¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos. Gracias por su preferencia, por compartir con nosotros este espacio de análisis y de reflexión. Hoy el tema es sumamente importante. Hace unos días, casi al principio del nuevo mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum, se dio a conocer la nueva, lo pongo así entre comillas, la nueva estrategia de seguridad nacional. Una estrategia basada en 4 puntos que deja para muchos mucho que desear. Es una continuidad, ya lo dijo Omar García Harfuch, una continuidad de lo que se venía haciendo en el sexenio pasado. Y bueno, hay algunas variantes porque habla en 2 puntos de encontrar el origen del problema y en 2 puntos habla de información y de inteligencia y datos. Ya lo discutiremos con nuestros invitados el día de hoy, pero para un plan que esperamos los mexicanos, dada la herida que tiene nuestro país en ese sentido, pues esperamos por lo menos que se hablara del sistema de salud, porque la drogadicción o el consumo de drogas no es cuestión de fiscalías, sino del sistema de salud. Esperábamos que hablara, entre otras cosas, de educación, del nuevo sistema de educación, no se planteó, pero también de la prevención, de la readaptación, de la reinserción. Y si están muy ocupados y preocupados los políticos por lo que llaman la corrupción, el nepotismo y los abusos dentro del sistema poder judicial, yo pregunto, en prioridades, ¿por qué no empezaron con el sistema penitenciario nacional? Que sabemos que desde ahí, desde adentro y muy bien protegidos, con 3 alimentos diarios, incluso con gimnasio, pues desde ahí mandan a las células de criminales a hacer lo que todo mundo sabemos, pero eso no lo tocan. Tocan lo que les conviene y tocan lo de afuera. Así es que el tema va a ser muy importante y recordemos que en muchos casos, desde el sexenio pasado y al inicio de este, dañaron, hirieron, maltrataron o menospreciaron a Plataforma México y al propio CISEN y ahora buscan información. Y la pregunta es, ¿y por qué no van y le preguntan al gobernador de Sinaloa dónde está su pasaporte para ver si ingresó a los Estados Unidos el día que mataron a Cuen? O, por ejemplo, cuando secuestraron a Mayo Zambada. ¿Por qué no preguntan? Ese es origen, ¿no? Como origen es saber qué pasa con los de Ayotzinapa, 6 años de promesa y no dieron con los resultantes de la investigación. O qué pasa con el crimen que parece que quieren ya olvidar del recién decapitado presidente municipal de Chilpancingo, Alejandro Arcos. Así es que el tema está calientito, el tema nos interesa a todos y vamos a desglosarlo. Usted sabe que este programa se disecciona en 4 archivos, 4 capítulos importantes. El primero de ellos es 4 aspectos, 4 archivos, 4 líneas en el marco de seguridad. Nada más, es lo que nos dieron como información las autoridades, 4 líneas en el marco de seguridad. El segundo capítulo trata sobre más de lo mismo, seguiremos con más de lo mismo, regresaremos a los abrazos, a las nalgadas de las abuelas para que se porten bien los delincuentes o, como dijo un mando militar, no está en mis manos corregir esto, que se pongan de acuerdo las bandas criminales. Tercer capítulo, ¿qué habrá? Cambios, y la pregunta es, ¿en cuánto tiempo? Mire, nada más ayer asesinaron a 12 personas en Culiacán, hoy a 9. El día que López Obrador dejó el poder, habían asesinado a 91 personas. El día que Claudia Sheinbaum tomó el poder, asesinaron a 80. Es decir, seguimos con lo mismo. Y el cuarto bloque, seguridad. Podemos entender la seguridad con una corte vulnerada. Esos son los temas y me da mucho gusto tener hoy aquí en el estudio, empiezo por las damas, a la abogada catedrática María de los Ángeles Fromo. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Bueno, de pluma fuerte y de criterios claros. Juan Ibarrola, ¿cómo estás? Con el gusto de saludarte, Carlos, a ti al auditorio y, por supuesto, a estos distinguidos compañeros que están aquí conmigo. Enorme columnista sobre materias de seguridad y Fuerzas Armadas. Y Raúl Septim Santos, qué gusto, Raúl, presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada. Un gusto, Carlos, poder saludarles, saludar también aquí a mis compañeros y a todo nuestro auditorio que hoy nos acompaña. Pues 3 importantes doctos en el tema. Empezamos con las damas. Adelante. 4 puntos es lo que necesitamos en este país para entender la seguridad nacional. No son solo 4 puntos. Yo creo, perdón, Carlos, son mucho más que eso. Es el fondo realmente de una estrategia. Y yo sí soy una convencida de que si tienes coordinación, si tienes investigación científica, análisis técnico, si fortaleces no solo a la Guardia Nacional, sino fortaleces a precisamente todo el cuerpo de seguridad, integrándolo en una estrategia que vaya directo al combate. Y yo creo en algo más, cómo juegan las fiscalías, cómo juega el Poder Judicial y cómo jugamos como sociedad.
en el tema de la prevención y la atención. Es decir, todo está en un ajedrez de que las piezas tienen que moverse estratégicamente para lograr el resultado. No estamos hablando de 4 líneas que a lo mejor las vemos muy sencillas, pero el trasfondo que eso nos puede llevar es realmente a tener un ataque de investigación en los puntos estratégicos para ir desarticulando aquellos elementos del crimen organizado. Si tú realmente haces eso, yo creo que las cosas pueden cambiar. Pues ya lo iremos desglosando, pero a mi parecer en 2 minutos me diste más información que la que me otorgó el gobierno federal. Y tocaste un concepto, una palabra muy peligrosa que no le gusta al gobierno. Hablaste para el combate. Hablar de combate es guión. Felipe Calderón, y aquí como que no les gusta mucho ese término. Y es políticamente para la materia de seguridad muy pantanoso, ¿no? Raúl, tu primer apunte. ¿4 archivos suficientes? Yo focalizaría en que no son solamente 4 archivos. Es un eje rector de 4 puntos sumamente específicos y que a lo largo del desempeño del señor secretario tendrán que ir tomando varias aristas, desarrollándose todas estas aristas para que comulguen con lo que más adelante me gustaría que pudiéramos abordar en esta mesa. Pero primero, ¿qué quiero resaltar? Resalto la importancia de evitar la politización de la seguridad pública. Eso es básico. Eso es algo que tenemos que cuidar y es algo que se tiene que cuidar como ciudadanos y también desde nuestro Congreso de la Unión. Segundo, destaco el perfil de Omar García Harfuch del orden civil. Eso va a traer un equilibrio entre lo que se trasladó a la Guardia Nacional hacia la Sedena y el mando civil de hoy, que hoy ya tenemos, de un secretario de formación meramente civil, por supuesto. Y adoptar las medidas, creo que va a ser muy importante. Yo, más que hablar de una continuidad del trabajo del sexenio anterior, él tendrá que adoptar estas medidas que de cierta forma le dieron resultados en la Ciudad de México para disminuir los niveles de inseguridad. ¿Por qué lo comento? Y con esto cierro la primera intervención por mi parte, porque recordemos que se dijo que en la Ciudad de México, y hubo alguien por ahí que se negó a eso, existía delincuencia organizada. Y dijo, no, en la Ciudad de México no hay delincuencia organizada. Cuando efectivamente existían ya células perfectamente establecidas dentro de la Ciudad de México de la delincuencia organizada. ¿Te refieres a la Ciudad de México? Vamos a entrarle ya de una vez. Con un sujeto que sufrió un atentado en Paseo de la Reforma, zona de embajadas, hablo de Omar García Harfuch, otro en la colonia Florida, que fue Ciro Gómez Leiva. ¿De esa seguridad estamos hablando? De ellos estamos hablando, de estos atentados, pero de muchos más. Recordemos las movilizaciones policíacas que se tuvieron que llevar a cabo, desafortunadamente, en diversas alcaldías, donde no hablábamos de una delincuencia común. Ya hablábamos de células de la delincuencia organizada y que hoy el señor secretario de Seguridad y Protección Ciudadana enfrentó. Yo me acuerdo que desde los tiempos en los que gobernaba Miguel Ángel Mancera se negaba a aceptar que hubiera narcomenudistas en la Ciudad de México. Decía que eso no existía aquí. Hoy vemos lo contrario, ¿no? Y me llama la atención que dices que estos archivos, carpetas, incisos que estamos manejando se van a desarrollar. Pregunto, ¿apenas? ¿Apenas con 200,000 cadáveres que tenemos en el registro del sexenio pasado, apenas vamos a desarrollar este tipo de estrategias? Es muy importante, y creo que minutos antes lo comentábamos, no solamente es una tarea que sea una competencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana o de las propias Secretarías de Seguridad en los estados de la República. Aquí converge, aquí hice una anotación, algo de carácter tripartito. Secretarías de Seguridad Pública, las fiscalías y, por supuesto, también el trabajo legislativo, que es muy importante para ir adecuando ciertas normas que permitan poner a trabajar a nuestras instituciones en materia de seguridad pública y en materia de procuración de justicia, refiriéndome a las fiscalías. Juan, acaban de mencionar muy superficialmente Guardia Nacional. ¿No se nos había prometido que este iba a ser un organismo mandado por civiles y de repente se militarizó, se pasó a la Secretaría de Defensa Nacional? ¿Nos engañaron? No, Carlos, yo creo que aquí el proyecto inicial perdió una gran oportunidad y vamos a llevarlo a este extremo.
polemizar en que si la Policía Federal tenía ya grandes fortalezas, que las tenía, pero finalmente la visión en ese momento de quien era el presidente, me refiero a López Obrador, pues intentó crear una respuesta diferente, que eso es justo una de las grandes debilidades policiales de seguridad pública en este país. Una especie de carabinieris. Carabinieris, pero más allá del carabinieri o del carabinero o guardia civil, como le queramos llamar, es el hecho de inventar una respuesta de seguridad pública federal cada 6 años. Porque si lo vemos desde esta forma, pues bueno, esto lo comenzó el Cedillo con la Policía Federal Preventiva, Vicente Fox le dio otra formación, Felipe Calderón le hizo una gran supersecretaría de Seguridad Pública, Enrique Peña Nieto viene a disminuir esa parte, mandar a Gobernación, crear una Comisión Nacional de Seguridad. Y López Obrador, esto lo digo con responsabilidad, lo que intentó fue crear algo nuevo. Insisto que se perdió una gran oportunidad de entender que una fuerza, insisto, de respuesta a la Seguridad Pública Federal. Hay ejemplos mundiales de siglos, Francia ahí está con los gendarmes, Italia que tiene muchos años también, Chile, Colombia, España, pero son instituciones que tienen que consolidarse. La Guardia Nacional, insisto, perdió una gran oportunidad desde un momento de poder tener una tutela militar y quizá una administración civil, que no se pudo llevar a cabo aún en ese momento legislativo con el presidente López Obrador. Quizá lo pudo lograr, y más que una mentira es ya la urgente respuesta a las cosas. Es decir, el día de hoy, ¿qué tenemos? Y lo mencionas bien al principio, es decir, tenemos la presentación de una estrategia de seguridad federal que para muchos dejó mucho que desear, para otros, como es el caso del de La Voz, no es así, es tanta la necesidad, es tanto lo que este país necesita y sobre todo ya muchos ciudadanos voltean. Recordemos que la seguridad es la principal demanda ciudadana en este país. Entonces, ¿dónde tienes esa fuerza o esa respuesta operativa de seguridad pública federal? En la Guardia Nacional. Había que crearle también una certidumbre jurídica al tema porque era algo híbrido entre una secretaría y otra. Y más que desperdiciar el momento que tan amablemente nos brindas en esa polémica de lo militar o de lo civil, creo que aquí lo importante es entender esta estrategia de seguridad que presenta cuatro ejes importantes. A mí me llaman la atención para bien 2 de ellos, o la estrategia en función de inteligencia y de coordinación. El problema de la seguridad pública, para los amigos del auditorio, comienza en los municipios, comienza en lo que te roban, tu teléfono, tu sueldo, tu coche, tu casa, tus bienes. Desafortunadamente, y no generalizo, una gran cantidad de municipios en este país no puede responder a esa circunstancia de seguridad. Los estados de la República, en su gran mayoría, y lo estamos viendo, tampoco pueden responder a esa necesidad de seguridad y por tanto entonces necesitas una respuesta federal. ¿De qué debemos, qué le faltó a esta estrategia quizá? Procuración de justicia y persecución del delito, que creo que es una de las grandes debilidades, y como lo apuntaba bien Raúl, que me parece completamente real y urgente, es dejar de politizar a la seguridad, porque en el momento en que lo haces, la debilitas. Y en este país, afortunadamente, eso sucede. Pero ¿quién lo ha politizado? Si no son los políticos. Y ese es el punto, Carlos, María Los Ángeles, Raúl, ese es el punto importante. Y aquí no se trata de copiar esquemas de otros países o formas. Aquí de lo que se trata es de poder llegar a una verdadera voluntad donde determinas dónde está el origen de tu problema, es decir, de la respuesta al problema que tienes, que pues no se ataca. Tienes policías municipales y estatales que no tienen una ruta profesional de largo plazo. 2 de cada 3 policías en este país nunca ascienden. No tienen seguridad social, no es digno, ya no es digno ser policía, insisto, no es una generalidad. Quienes han intentado dignificarlo lo han logrado, pero el problema es mucho más grave que ello. Oye, será irónico, pero ya más falta que hasta los policías los destaquemos a través de una tómbola, ¿no? Pero en fin. Oye, no sería el caso. Fíjate que, a ver, voy a ser duro en esto, pero hace unos programas que antecedieron, estuvo con nosotros un catedrático universitario, Manuel Quijano, y hablaba de las políticas públicas. Y decía que es un enorme error considerar que la número 1, seguridad, debería ser la número 10, porque mientras satisfagas educación, alimentación y salud,
la seguridad evidentemente pasa a un renglón terciario en esto de las políticas públicas. No estoy tan seguro de ello, pero sí creo que en esto que es el bienestar es cuando tienes satisfechas tus necesidades. Ninguno de nosotros creo que las tenemos, ninguno, en ningún sentido. Y yo preguntaría nuevamente, ¿qué pasa con la Guardia Nacional? Porque si es un invento para legitimar tu gobierno entrante, yo no entiendo. A ver, tenemos policías municipales, estatales, federales, el Ejército, la Marina, y todavía creas una propia Guardia Nacional con un escudo nazi, como para decir, legitimo mi gobierno, y después prometo que es civil, lo convierto en militar. Yo pregunto, ¿de qué nos ha servido la Guardia Nacional? ¿Nada más para embalar las patrullas y mandarlas a las carreteras a sobornar a los automovilistas por alta velocidad? Porque cuando secuestran una caseta de peaje no está la Guardia Nacional. Cuando incendian automóviles, los de Ayotzinapa, no está la Guardia Nacional. En Culiacán no está la Guardia Nacional. Entonces, ¿para qué está la Guardia Nacional? De manera objetiva, creo que de los menos presidentes que tuvieron la necesidad de legitimar su gobierno fueron López Obrador. Soy un crítico de él, siempre lo fui y siempre lo seré. Pero no necesitaba legitimar su gobierno, no era esa suerte quizá que tuvo un Carlos Salinas de Gortari en 88, un Felipe Calderón Hinojosa en su momento, pero más que legitimar, insisto mucho en este hecho, y no desvío la pregunta, entro en un momento a algo de fondo con ello, pero más allá es ese querer reinventar para ponerle ahí sí un sello a mi gobierno de que yo puedo dar una mejor respuesta de seguridad pública federal, cuando, insisto, ya estaba creada una Policía Federal que estaba funcionando, pero al final de cuentas creo que esta creación de la Guardia Nacional en el futuro ya no le va a dar esa oportunidad a presidentes o a alguien más a querer volver a cambiarla. Y hay una razón, y con esto sí nos metemos en un tema más complicado, querido Carlos, María de Los Ángeles, Raúl, que es el hecho, sí, que es el hecho no tanto de enfrentar a los militares en una circunstancia de este tipo. Al contrario, o sea, es decir, polemizar de decirle al ejército, ahora ya te la voy a quitar. Porque no se trata de esta circunstancia, esto es una cuestión operativa por parte de la Guardia Nacional para enfrentar ciertos problemas. Abusos, errores, incipientes, sí, y va a parecer de risa, o ponernos a llorar o ponernos a reír. Es una institución incipiente, le falta todavía mucho tiempo para su consolidación. Celebro que esté ahora en manos del Ejército, porque al final de cuentas ese Guardia Nacional atiende, y aquí me meto en el tema de María de Los Ángeles y de Raúl, atienden a dos justicias, justicia militar y justicia civil. Es decir, ese Guardia Nacional le tiene que pensar muy bien en el caso de cometer abusos. Pero volvemos a lo mismo, María de Los Ángeles. Se crea una Guardia Nacional cuando tienes un ejército consolidado, legitimado, respetado, y la creas para degradar a tus soldados, a policías y luego albañiles, y le das la fuerza a la Guardia Nacional. Cuando vemos que un alto mando del ejército, que me pareció muy inteligente, cuando dice, no está en mis manos resolver la seguridad nacional, sino en el comportamiento de las bandas, que todo el mundo dice, ¿cómo dijo esto? Yo creo que fue muy inteligente, porque dijo, yo estoy recibiendo órdenes de no disparar contra los protegidos del gobierno. Y tan es así, pues que lo mandan al centro, ¿no? Protegido. No hay sanciones, no hay nada, no pasa nada. Pero, a ver, la Guardia Nacional, ¿es más de lo mismo? ¿Seguiremos igual? A ver, yo creo, y a mí me gusta ser tajantemente clara en un sentido. La Guardia Nacional nació militar. La Guardia Nacional realmente nos dijeron y nos explicaron que no iba a tener un mando, pero no fue así, se incrustó en la parte de la Secretaría de Seguridad Pública en ese momento, pero la realidad es que quien estaba comandando era un mando militar. Era una estructura militar, era un esquema militar. Hoy lo único que estamos haciendo es reconocer constitucional y legalmente esa situación. Pues sí, que en aquel entonces realmente decían, ok, no hay las condiciones legislativas para hacer una modificación y crearla con un mando ya subordinado en el entorno militar. Administrativamente y operativamente. Sí, pero administrativamente podría estar quizás en el presupuesto de la Secretaría de Seguridad, pero en el ámbito de operativo veíamos quiénes estaban comandando y yo quisiera que ustedes observaran, la mayoría de los mandos
en las distintas secretarías municipales y estatales son o militares o navales. Entonces, todo eso hace un match o realmente embona en conjunción para trabajar en un sentido de decir cuál debe ser ese ámbito de mandar una estructura de este carácter. ¿Cuál es la formación que nosotros queremos ser? Yo soy hija de militar, yo no lo puedo negar. Mi padre es general y es gran. Gracias. Pero tú lo puedes ver desde esa perspectiva de decir, ok, ellos tenían una educación diferente, una formación diferente. En aquel entonces habría... Y una misión diferente. Y una misión diferente. Ellos sacaban un arma para defender la patria, la soberanía, y ese era el mandato con el que salían del colegio militar. Hoy hay una serie, que podemos decir, de derechos humanos, de protocolos, de ámbitos que han ido generando una contextualización de lo que se debe manejar por parte del ejército. Lo cierto es que depende mucho de las órdenes que ellos reciban. Y María Los Ángeles, en el colegio militar, ya egresó la primer antigüedad de licenciados en seguridad pública. Entonces, es decir, no es que haya una improvisación como tal. El ejército no mintió, la Marina no mintió, la Fuerza Aérea no mintió. Tampoco la Guardia Nacional la veo en esa posición de verdad o de mentira. La veo en una realidad de que las Fuerzas Armadas llevan 30 años en la calle, Carlos. 30 coadyuvando, vamos a ponerle el término jurídico, coadyuvando acciones de seguridad pública. O sea, no es que sea el soldado que salgo a matar y no soy un gorila que nada más sabe matar. No, hoy se tiene una verdadera realidad de lo que está pasando en las calles, que en aquellos entonces, años 60, 70, 80, pues eran en las sierras. No, hoy es en la calle donde están pasando las cosas, en los pueblos, en las ciudades, pequeñas, grandes, en las fronteras. Pero sí, y más que una defensa ultranza, porque no es el caso del comentario, sino más bien es el hecho de qué tenemos en este momento, quién tiene la estructura para poder hacer esto. Pues definitivamente, en este caso, pues lo tienen las Fuerzas Armadas. Y déjame decirte algo, más allá de quién sale a las calles a ver efectivamente qué está sucediendo, y perdón que insista, cualquiera que sea el nombre, yo no estoy hablando de guerra, estoy hablando de combate. Estoy hablando de un tema en el cual tienes que confrontarte con la delincuencia, independientemente sea de la manera que quieras. Pero hoy necesitamos investigación, necesitamos datos, necesitamos análisis para llegar realmente al núcleo de dónde vas a emerger la situación y coordinarte con los otros ámbitos, con el ámbito de procuración de justicia y con el ámbito de justicia. Si uno de los tres falla, nada se va a resolver, porque finalmente le podemos echar la culpa a uno u a otro. Y podemos decir que unos son corruptos y los otros son igual. No es ese el fin que la sociedad persigue. La sociedad quiere que él sentirse que ya no hay extorsión, que no le roban lo mínimo que tiene, que lo dejan vivir en paz, que sus hijos pueden salir a la calle, que no tienen riesgo de poder consumir drogas porque se las venden en la esquina. Eso es lo que la sociedad quiere. ¿Cómo lo haces? Precisamente como tú lo has dicho, atender ciertas necesidades sociales por un lado, pero por otro, realmente ir al punto neurálgico. Si fuéramos a eso, la situación, pero no solo por los policías, con los ministerios públicos, que se alineen y que sean efectivos en la investigación. Yo celebro, y lo digo así sinceramente, que se le otorguen ciertas facultades de investigación a los policías, para que puedan ellos hacer preventiva o atender de una manera estratégica lo que es la seguridad. Si no, a ver, vamos a una pausa para escuchar qué dice Raúl. Quisiera creerte, pero no por dudar de lo que me estás diciendo, María de Los Ángeles, sino por cómo está el país. Es decir, ¿qué mayor investigación quieren las autoridades que al gobernador de Sinaloa? Un tipo que aparentemente, porque ni siquiera hay claridad en eso, aparentemente estuvo como testigo de un crimen y con el secuestro y aprehensión del capo de los capos. Y no es capaz de presentarnos el pasaporte para saber si estaba en Estados Unidos. ¿Para eso quieres investigación? Una presidenta municipal de Chilpancingo que es fotografiada
con uno de los líderes de los ardillos desayunando y lo único que merece es la sanción de Morena para expulsarla? ¿Para eso necesitas investigación? Un Cuauhtémoc Blanco, acusado hoy de acoso y violación contra una de sus medias hermanas, no sé, fotografiado con los grandes capos de Morelos en el corredor Acapulco-Cuernavaca. ¿Para eso necesitas investigación? Estamos en la lona. Esto es A Fondo, volvemos. Bueno, pues el tema se está poniendo calientito y bueno, con las aseveraciones, reflexiones, contradicciones, todo lo que estamos manejando en este programa, pero lo invito a usted que está en casa, que sigue redes sociales, que nos ve, que puede aportar llamadas telefónicas, con mucho gusto hágalo, porque nos enriquece y nos enriquece mucho, sobre todo para la siguiente gran pregunta, que es el otro inciso a tratar en este programa, que es ¿qué habrá de cambiar? Y sobre todo, ¿en cuánto tiempo? Y te dejo el tiro, hablando de seguridad. Bueno. Raúl, ¿qué dices? Fíjate, Carlos, que es algo bien importante. Primero, no podemos seguir conceptualizando que la Guardia Nacional es la pastilla mágica que va a terminar con los problemas de inseguridad. Pero tampoco el Ejército, ni Marina, ni la Fuerza Aérea. El problema también que tenemos que reconocer es que hoy el municipio y muchos estados han sido rebasados justamente por la infiltración de grupos y organizaciones criminales. Y que fueron ellos quienes levantaron las manos para que acudiera Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas a tratar de restablecer el orden público. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y es una propuesta. Hoy estamos totalmente desfocalizados en revisar algo que ha quedado en un mundo abstracto y que me refiero a la teoría de la desorganización social que tenemos. La desorganización social que hoy prevalece en nuestro país, en nuestros estados y en los municipios, quiero ser muy claro y contundente en esto, ha traído un pisoteo de nuestro Estado de Derecho. Si hoy no tenemos Estado de Derecho y revisamos las cifras que, por cierto, nos dan a conocer esta asociación de World Justice Project, en donde vemos qué tan pisoteado ha sido el Estado de Derecho. Mientras tú no recuperes y hagas valer el Estado del Derecho, no va a haber una fuerza policial, no va a haber un cuerpo de gendarmería, no va a haber un cuerpo de Guardia Nacional, de lo que tú pongas, para poder restablecer el orden social. Hablábamos de la politización de la seguridad pública. Decías, ¿y cuándo se politizó? Bueno, se politiza cuando, vamos a ponerlo como ejemplo, cuando la seguridad pública se convierte en una moneda de cambio y que sucede en un municipio o en ciertos estados en donde se nombra un mando policial por favores.
Se nombra un mando policial porque se le debe de retribuir con el mando de la seguridad pública. Hoy no hay una escala de medición donde los nombramientos de secretarios de seguridad pública en las 3 esferas de gobierno sean basadas en base a una métrica de medición de que en base a los niveles de criminalidad y sobre todo de generar una mayor percepción, que lo comentabas tú, de la sociedad, de sentirse seguros en el entorno donde se viven, sean asignados justamente y sean promovidos como existe en el ejército, un plan de carrera. Hoy el problema es que no hay un programa transeccional basado en la seguridad pública. Es decir, cada que hay un cambio a nivel municipal, a nivel estatal y no digamos a nivel federal, se rehace absolutamente todo, se vuelven a consolidar nuevos grupos policiales y esto desencadena una ventaja para la delincuencia organizada, que su propio nombre lo dice, delincuencia organizada, porque están perfectamente organizados y establecidos y vuelven a llevar una ventaja, mal llamada competitiva, pero una ventaja operativa, vamos a decirlo, sobre los cuerpos de seguridad o sobre los nuevos secretarios de seguridad Pero una pública. ventaja en todo, en inteligencia, en movimiento, en sorpresa, en armas, en logística, en todo. Acabas de mencionar algo bien importante, en inteligencia. Hoy uno de los ejes que propone el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana es trabajar justamente basados en labores de inteligencia, que permitan además tropicalizar las necesidades de seguridad de cada estado de la República. Es sumamente importante eso. Segundo, también se deben de facultar a las policías a llevar a cabo actos de investigación. Hoy muchas de las carpetas de investigación que vemos resueltas y que vemos judicializadas son porque se atienden de manera inmediata con un delito flagrante, pero todo el número de denuncias de la ciudadanía, los actos de investigación de las fiscalías, déjame decirte, y no sé si ustedes estén de acuerdo en esa cifra, veamos la productividad de cada fiscalía, no solamente de la Fiscalía General de la República, de las fiscalías de los estados, es paupérrima. Porque los actos de investigación que hoy, conforme al sistema penal acusatorio, se tienen que llevar a cabo, el personal está sumamente limitado y no les da tiempo. O investigan o llevan oficios de colaboración, de comisión, oficios para solicitar informes a diversas autoridades. Es por ello que resalto la participación, y que es algo que también se comenta en esta estrategia de seguridad, entre las fiscalías, entre la Secretaría de Seguridad Pública y, por supuesto, el órgano jurisdiccional. A ver, me estoy enfrentando a 3 intelectos muy poderosos en la materia, pero me voy a recoger un poquito con mi colega columnista. A ver, Raúl, me hablas de inteligencia, ahí es donde yo me atoro. Cuando veo que un presidente de la República se mete a la cueva del lobo, que su mayor afición es ir a Badiraguato, cuando ni siquiera como ciudadano puedes circular por ahí porque hay retenes de sicarios que te paran, el presidente llega. ¿Qué no pasó anillos de seguridad de los sicarios? Y se entrevista con la mamá del Chapo porque es una señora que merece atención, pero no recibe a Ceci Flores, la madre rastreadora en Palacio Nacional. Pero sí va con la mamá del Chapo. Y después te dice, no hay que decirle el Chapo con todo respeto. Y construye obra pública en Badiraguato. Y premia al gobernador con una embajada en España. ¿Me hablas de inteligencia? Te estoy proporcionando datos que los periodistas tenemos a la mano y que son comprobables. Y que además tienes réplica del presidente de la República. Y te dices, sí, fui, ¿qué? Yo fui el que di la orden como Ministerio Público para que no aprendieran a Ovidio Guzmán porque iba a haber más sangre. ¿Quieres más sangre de lo que ha pasado en Culiacán desde el Culiacanazo hasta la fecha de hoy? No pasa nada. ¿De qué inteligencia me estás hablando? Bueno, tenemos que reconocer que sí, el tema de la incidencia delictiva y del homicidio, comparándolo incluso con otros sexenios, rebasó por mucho. Sin embargo, pienso que no se puede pensar en salir con una nueva estrategia de seguridad viendo hacia atrás. Esa es la realidad. No podemos conducir un vehículo viendo el retrovisor porque nos vamos a estrellar. Hoy nos proponen los temas de inteligencia. ¿Por qué me focalizo? Y pienso que con esto contesto la pregunta. ¿Por qué es tan importante justamente la inteligencia? Porque es justamente lo que hoy sucede, lo que sucedía anteriormente, para ser concretos, es que se manda a un grupo de Fuerzas Armadas, Guardia Nacional, el Ejército, la Marina, sin una información de inteligencia previa. Por supuesto que llegan y todas estas células delictivas se guardan y como que no pasa nada.
Pero en realidad quien tiene toda esa información hoy abastecida y que son los principales entes que tienen ese contacto con el día a día de estas organizaciones criminales, por supuesto que es el propio municipio. Es ahí donde se tiene que trabajar en una política pública articulada que permite el intercambio de información entre lo federal, con el municipio y con el propio Estado. ¿Con qué objeto? Con el objeto justamente de tener una estrategia de inteligencia basada en la detención y en puntos muy específicos focalizados a donde se estén llevando a cabo la mayor incidencia delictiva. Hoy, debo de reconocer, en el pasado esto no sucedió. ¿Qué tenemos también que ver? Generar las políticas públicas basadas en un nuevo Congreso. Estamos en una nueva legislatura. Pienso que el Congreso que tuvimos anteriormente y la legislatura anterior fue una legislatura legitimadora de muchas políticas públicas que se tenían que aprobar. Hoy esperamos que esta legislatura sea más propositiva en aras de construir un mejor Estado de Derecho, en aras de justamente hacer valer los 4 ejes rectores que nos presenta Omar García Harfuch en materia de seguridad. Concluyo con algo importante. Guardia Nacional, efectivamente militares, que quizá hoy no está terminado de consolidarse y que se tienen que generar los protocolos necesarios de capacitación. Lo decías hace un minuto, la primera generación de licenciados en seguridad pública. Esos son los que tienen que empezar a salir a la calle. Ellos son los que tendrán que ir capacitando a los que vienen atrás para que hoy esa imagen que tenemos de la Guardia Nacional, que son militares que están entrenados para aniquilar, para hacer guardar la soberanía y la patria, entren a desempeñar funciones de seguridad pública. Oye, vuelvo a lo mismo. Estamos en el 2025, a 2 meses. ¿Apenas estamos viendo eso? A ver, les voy a platicar una anécdota sin dar nombres. Permítanme no dar nombres. No. A ver, periodista, adelante. Una vez desayuné con el secretario de Marina. Yo le preguntaba por qué tenían ellos la razón y la misión de combatir al narcotráfico. Y me dijo, porque nosotros tenemos la inteligencia. Porque salimos de puerto en Chiapas, nos vamos mar abierto, entramos por Sonora y ¡pum!, les caemos. Le oí el ejército y me dijo, cuando la tierra está, así me dijo, cuando la tierra está contaminada, las hormiguitas están contaminadas. No más, ¿eh? Pero ahora yo me pregunto, todos los puertos nacionales están bajo custodia de la Marina. ¿Y por dónde entra el fentanilo? ¿O también necesitamos ahí investigar? ¿Y por dónde sale el fentanilo al Estados Unidos? Pues por las aduanas. ¿Y qué pasó con el exdirector de las aduanas? Lo premiaron con la Secretaría General de Gobierno del Estado de México. Y quedó en la oscuridad el famoso Jumbo, que aterrizó en nuestro país con miembros terroristas que se fueron a Sudamérica y ni le permitieron aterrizar ese avión. Pero aquí no se supo nada. Los premiaron y los colocaron con impunidad en otros cargos. Colega. Es bien interesante, Carlos, porque, a ver, efectivamente existe una inteligencia naval, existe una inteligencia militar, existe un Centro Nacional de Inteligencia, hoy ya en manos de un civil, y cosa que creo que es muy positiva para esa coordinación. Esta presentación de la estrategia de seguridad para nuestro país habla de mucha coordinación. Habla también, y me parece muy importante, de romper, porque este gobierno pues, empezó hace 15 días. Y déjame polemizar contigo. Sí, todo lo que dices es real, dónde están las cosas, saben dónde están, no ha pasado nada. Sí, Carlos, eso acabó hace 15 días. Oye, perdón que te interrumpa. ¿Este gobierno empezó hace 15 días, de veras? Sí. Porque yo veo que hay continuidad con la señora presidenta y Omar García Harfuch venía no solamente de la Ciudad de México, venía de Guerrero, Ayotzinapa, pasó por la Ciudad de México y ahora está en seguridad. Omar García Harfuch, y nuevamente, no necesita la defensa, y yo no soy quien para defenderlo. Omar García Harfuch es el primer secretario de Seguridad, policía que llega a este país. ¿Y eso es bueno o es malo? Yo creo que es bueno. Y alguien me dirá, no, pues García Luna también, entonces la polémica se iría a un hombre que tiene su juicio mañana y que lo van a sentenciar. No. Y es la misma estrategia de García Luna, ¿no? Yo creo que no. Yo creo que aquí la parte importante es entender que hoy hay una presidenta, y no por el tema de que sea mujer, una presidenta o una mandataria que necesita de manera urgente demostrar, no tanto que lo de López Obrador no funcionó, que en gran parte no funcionó,
sino más bien qué sí funciona en su gobierno y qué debe de funcionar en su gobierno. Coordinación, inteligencia. La inteligencia va más allá de buenos deseos. La inteligencia, porque la tiene México. México tiene grandes servicios de inteligencia y hay que reconocerlo así. Que si esta se combina con tecnología, que se combine con coordinación y voluntad. Sobre todo si veo que el problema que la señora presidenta tiene es tan grande y tan urgente de atender, que por eso fue la necesidad de esta urgencia por presentar, y no hablo de una improvisación, de una estrategia, en su fondo es correcto lo que presentó Omar García Harfuch, o el gobierno, vamos a poner en ese punto, el gobierno, el responsable de la seguridad pública ciudadana es Omar García Harfuch. Esta coordinación, pues evidentemente no puede sacar a las Fuerzas Armadas, lo comentábamos hace rato, soldados de tierra, mar y aire y guardias nacionales, hay 360,000 en el país. Policías municipales y estatales y fiscalías, hay casi 800,000 elementos para un país de 130 millones de mexicanos. Entonces, aquí viene una parte importante. Si va a existir esa coordinación, que creo que el mensaje es, señores gobernadores, vamos por ustedes. No voy a polemizar en Rubén Rocha porque no me cae, pero y creo que va a caer, o por lo menos es por lo que tendría que pasar este señor. O sea, no te cae en lo personal, pero va a caer por la justicia. Pero pues es probable que caiga por la justicia, ya no veo cómo se puede defender. Pero más allá de eso, creo que el propio hecho de tomar ya acciones, como ver a un Omar García Harfuch, un general Ricardo Trevilla, en Culiacán, saliendo a la calle a decir, aquí estamos, que eso no había pasado. Y esto creo que es importante. Alfonso Durazo, a quien también no me cae, pero le mando un saludo, en Sonora, con el almirante Raimundo Morales, también en la calle, diciendo, aquí estamos. Y quizá no son los gobernadores los que van a decir, aquí estamos, es esta respuesta urgente que necesita. Oye, el señor Durazo recibió un sermón público de la candidata Sheinbaum, acuérdate, y el señor Durazo fue menospreciado por el presidente López Obrador, cuando él salió a decir que la orden de liberar a Ovidio en Culiacán había sido una orden colegiada. Y le dijo el presidente, tranquilo, la orden la di yo. Entonces, ¿a ese señor Durazo te refieres? A ese señor secretario de Seguridad, pues el primer secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. Pues mira, más que pequeñito, un político, su vida es esa política, que no conocía de cuestiones de seguridad, por alguna razón política, convenció al expresidente López Obrador. Después de haber servido a Vicente Fox, ¿no? Y después de haber tenido ese chapulineo que muchos políticos en este país tienen, pero creo que ese es justo el tema. Hoy tenemos una persona como Omar García Harfuch al frente de una Secretaría de Seguridad que urge fortalecer, que lo está haciendo, está creando ya una verdadera área científica, una verdadera área de inteligencia civil, que creo que es el punto importante, que en coordinación con una experiencia como la que tiene el general Ricardo Trevilla Trejo, una experiencia que tiene el almirante Raimundo Morales, y en la inteligencia de que aquí no hay conflicto. Es decir, entre los tres no hay conflicto político. Omar no es político, el general Trevilla no es político, el almirante Morales no es político. Y el general Trevilla sabe de medios de comunicación, entiende de medios de comunicación y se mueve en medios de comunicación, cosa que no ha ocurrido en la milicia. Y creo que es positivo también, porque hay que entender que una gran cantidad de cosas este ejército tiene que empezar a decir. Mencionábamos antes los penales, una dieta de un soldado que está en operaciones, el día de hoy, que está en operaciones de 70 pesos diarios para desayuno, comida y cena. Bueno, un preso federal tiene 150 pesos autorizados para desayuno, comida y cena. Oye, tenemos que ir cerrando programa. Yo sé que los comparativos son malos en ocasiones. Y te voy a decir, te voy a meter en problemas, pero el que se va a meter en problemas soy yo. Pero a mí en lo personal me gustaría escuchar en este país a mis gobernantes, a mis dirigentes, hablar como habla Bukele. ¿Lo han escuchado? Uh-huh. ¿Han escuchado sus discursos en defensa de la patria, en defensa de la sociedad, en acomodos de protocolos para vencer el crimen organizado? Él dice, El Salvador antes nadie sabía ni siquiera dónde estaba. Hoy es el ejemplo número uno de seguridad en el continente. Uh-huh. Acabó con los maras salvatruchas. No a nalgadas, ni abrazos, ni nada. Con política, con decisión, con firmeza. Yo no lo he escuchado en mi país. Lo digo con todo respeto. Yo no lo he escuchado. Yo sí creo, Carlos, que va a regresar, y esto hay que esperarlo de una manera, y creo que los mexicanos lo esperan, el uso legal de la fuerza y la violencia. Es decir, no el abrazos, no balazos, no el sangre, no el matar. No. Uso legal de la fuerza y la violencia, que es un privilegio del Estado mexicano, y ese privilegio lo tiene hoy nuestra presidenta, ese privilegio lo tiene hoy Omar García Harfuch.
Ojalá y así sea. ¿Tu comentario? Yo creo que es tiempo de dar una oportunidad y ver qué más falta. Como ciudadanos, ¿qué vamos a hacer? Realmente tenemos que armarnos también de valor para darle información, para que esa información que vemos en la calle, que sabemos dónde hay el derecho de piso, que quién me está extorsionando, que cómo me extorsionan, que qué se vende de droga, en dónde se vende, se la hagamos llegar a las autoridades. ¿A riesgos de tu seguridad? Es más, te la pongo más difícil. ¿A riesgos de un juez por tómbola? No, a ver, una cuestión es que hay mecanismos hoy, y eso es parte de la política que habrá todavía que fortalecerse. El 911, la denuncia anónima, la manera de decir, oye, ahí te dejo esa información y tú corrobórala. Tengo miedo de decir quién soy y de dónde vengo. Y precisamente eso es lo que va a ir fortaleciendo, porque tampoco lo has dicho, los números son mínimos al volumen de la situación que tenemos, al número de mexicanos y a los muchos factores que están involucrados. Y otra cuestión es, hay que evaluar. Todas las leyes dicen evaluación, hay que ver qué está sucediendo, dónde hay que mejorar. Y en este país no existe evaluación. Es un factor que también hay que tomar en cuenta aquí. Es decir, quiénes van a evaluar, cómo se va a evaluar y cuáles son los factores que habrá que ir corrigiendo en esta estrategia o en las que se vayan perfeccionando para realmente llegar al resultado que todos queremos. Y 3, no nos olvidemos, lo acabas de decir, el salario que tiene un policía municipal, un policía estatal, la falta de equipamiento, o sea, realmente los estamos poniendo para que puedan hacer su quehacer público de manera adecuada, yo te diría que no. Bueno, no hablemos de los médicos o de los bomberos. Entonces, tenemos un minuto, Raúl, y un punto sustantivo que ha tocado María Los Ángeles Romo que me parece que sería oportuno desarrollar en un programa, es la ausencia de civismo. No porque quisiéramos, sino porque nos los han arrebatado. No hay respeto a la autoridad, no hay respeto a la ley, no hay respeto a los protocolos, hay una anarquía, hay un gran estrés social. Lo comenté, el tema de la reestructuración del tejido social es básico, es sumamente importante. Generar, yo aquí hice una anotación de acuerdo a lo que han comentado, es necesaria la vinculación, la seguridad es una responsabilidad de todas y todos. Uh-huh. Y debe de existir una vinculación también desde la sociedad civil, desde los ciudadanos, generar la cultura de la denuncia. ¿Qué tenemos que exigirle a las autoridades? Que garanticen justamente la integridad de quien denuncia, de quien acepta denunciar. Pues tenemos que ser también muy cuerdos. El iniciar una carpeta de investigación es todo un viacrucis por el tiempo que te tardan en atenderte. Sí, revictimiza, si te atiende. Sí, te atiende. Entonces, mi primer propuesta es, por supuesto, generar una cultura de la denuncia. Sí. Muy importante el trabajo de la sociedad, lo decías ahorita, con los canales de denuncia. Hay canales de denuncia anónimos uh-huh. y que hemos sido testigos que gracias a esa denuncia anónima se han llegado a catear domicilios donde se almacenaban armas o donde incluso había gente privada de su libertad. Bueno, generar generar por parte del sector empresarial una justicia social. Trabajar en una justicia social, yo sí la apuesto a trabajar en un tema de una justicia social. Hoy hay empresarios, de verdad, y en materia de seguridad, que tienen más de 40 años sí. en temas de seguridad, y yo les diría que son empresarios socialistas, sí. porque buscan el bienestar justamente de sus colaboradores. Muy bien. Y tercero, crear un sistema de información basado en la inteligencia. Pues tenemos que cerrar. Se nos agota el tiempo por cuestión de medios, pero el tema es largo, tenemos que volvernos a encontrar. Claro que sí. Y bueno, pues nada más como firma, como réplica, como corolario, pues diré que en estos momentos el país está intensamente discutiendo si se libera o no a Mario Aburto. Y la decisión la tiene la ministra Batres. Así de fácil. Gracias. Juan Ibarrola, un placer. Gracias, Carlos. Gracias, María Los Ángeles. Raúl, María de Los Ángeles, linda como siempre en todos sentidos. No, muchas gracias, Carlos. Gracias, Raúl, todo un caballero también. Gracias, muchas gracias. Gracias, y gracias a usted por haber prestado atención a este programa. El tema pues es difícil, usted tiene la mejor conclusión, sobre todo, como dijo María de Los Ángeles, participación cívica. Quédese con nosotros, continúan las noticias, lo que ocurre en México y el resto del mundo, y nos encontramos en la próxima, aquí, a fondo. Buenas noches.